Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es cómo identificar a los terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas que son charlatanes, que de pronto rompen los códigos de ética de esta profesión tan importante y también tan delicada. Bienvenidos a Punto y Coma, ese es nuestro tema de hoy. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos ayuda para lidiar con sentimientos y problemas que parecen estar fuera de control. Problemas que van desde la relación de pareja o la pérdida de un familiar o un empleo, así como padecimientos más graves como la depresión, el estrés o adicciones. Lo más adecuado es buscar a un profesional para superar estos problemas, quienes a través de la terapia psicológica ayudan a millones de personas a vivir vidas más saludables y más productivas. Pero ¿cómo diferenciar a un buen psicólogo de uno que no lo es? Lo primero es verificar si cuenta con un título universitario en psicología y si cuenta con experiencia en la problemática que necesitamos tratar, así como que nos explique la metodología que realizará. Hay que comprobar más adelante si está realizando evaluaciones en el tratamiento y nunca está de más saber el número de sesiones, la duración y la frecuencia en que se va a trabajar, así como los objetivos y las tareas que hay entre sesión y sesión. Pero fundamentalmente hay que tener una buena comunicación con tu terapeuta. Elige a uno con el que te sientas a gusto y tranquilo. Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Y como bien lo decía la nota, muchas veces necesitamos de una ayuda, de checar cómo andamos, afinación y balanceo, y no necesariamente estamos ya en esta parte en donde dicen, es que si vas al psiquiatra, estás loco, si vas al psicólogo, estás loco. Gente que te dice, ay, ¿para qué vas al psicólogo? Mejor invítame un café y platicamos. Yo creo que muchas veces es necesario ir con un profesional que te ayude a hacer esta evaluación. Yo no sé qué opinas tú, mi Fabi, acerca de esto, pero yo he ido a psicólogos y psiquiatras y no estoy loca, simplemente necesito una ayuda. Pero por lo mismo, creo que es muy importante tener a una persona profesional y con ética para que no te vaya a llevar por otros lados. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que es indispensable porque a veces los seres humanos nos así como nos enfermamos del estómago, de los niveles de azúcar se suben, del colesterol y de esas, digamos, químicas sanguíneas, también nos enfermamos de las emociones y no sabemos cómo ayudarnos, cómo tratar, cómo ir desactivando ciertas cosas que nos duelen y no nos dejan continuar. Por eso es súper importante acudir a las terapias, no es porque uno esté loco, simple y sencillamente porque necesitas encontrarte, ¿no? Reencontrarte y conectar. Y es bien importante lo que tú dices, tener en este programa como una guía de cómo, con quién acudir, con qué tipo de profesionales. Si estamos en una consulta, ¿qué focos de alerta Eso sí. hay que estar viendo para evitar caer con personas de una ética no tan 100% legítima y que se puede cuestionar, ¿no? Exactamente. Por eso mismo tenemos aquí a la experta María Becerril y creo que podemos compartir diferentes experiencias para poder, digamos, ahondar en este tema que es importante. María, cuéntanos un poquito, digamos, cuál es el principio de ética de un terapeuta. Bueno, para empezar, para poder ser terapeuta necesitas primero haber cursado la licenciatura en psicología y posteriormente tener alguna especialidad o algún posgrado para poder ejercer ya como terapeuta. Ok, perfecto. Finalmente, cuando egresan de psicología, salen como licenciados en psicología, quizá tengan como rama terminal la psicología clínica, pero aún no están capacitados como para la intervención terapéutica como tal. Sí, en algunos aspectos preventivos, sí, en algunos aspectos, digamos, de hacer talleres de psicoeducación, de manejo de emociones, en ese sentido sí, pero para poder consolidarse como un terapeuta es necesario un estudio de posgrado que te avale
como terapeuta y en alguna de los diferentes enfoques, porque la psicología tiene muchas ramas, ¿no? Y además dentro de la clínica, otras ramas terapéuticas, y es importante que el paciente o la persona que busca ayuda sepa con quién tiene que dirigirse y qué tipo de especialidad dentro de la propia psicología puede ser el ideal para que él pueda ser atendido. María, platícales un poquito a nuestro público. Por ejemplo, tú eres psicóloga de la UNAM, ¿no? Sí. Terminaste la licenciatura, ¿qué más has hecho? Terminé la licenciatura y tengo un doctorado en Psicología Clínica y de la Salud dentro de la propia universidad. Eso es un poco lo que a un paciente puede darle la garantía de que nosotros como egresados de licenciatura tenemos las capacidades y las habilidades para poder dar y brindar una atención psicológica adecuada. María, oye, por ejemplo, oriéntanos, está muy padre esta plática, porque de repente yo escucho que, ay, ¿vas a terapia? Sí. Oye, ¿qué tipo? ¿Gestal? Lacaniana, Freudiana, dices, ay, güey. Constelaciones familiares, psiquiatra. no sé qué, bueno, psiquiatría, y luego platicamos de la otra parte, ¿no? Y entonces tú dices, no sé, yo solo voy, ¿no? Exacto. Creo que eso es un poco de lo mucho de los mitos que hablaban al inicio, ¿no? De lo difícil que es para los humanos hablar abiertamente de que necesitamos un apoyo psicológico, que como bien dicen no tiene nada que ver con el término de locura que coloquialmente se utiliza, ¿no? Para nosotros es salud mental y la salud es parte de la salud integral, la salud Justo mental como decía Fabi, claro. es parte de lo que tenemos que atendernos. Finalmente se relaciona con la fisiológica, ¿no? Y entonces es importante darle cabida a ella. Dentro de eso, nosotros es nuestra obligación como psicólogos, ¿no? O como terapeutas, cuando llegue un paciente, decir qué tipo de modalidad terapéutica estamos trabajando, cuáles son sus objetivos, cuánto es el tiempo que tiene aproximado de duración, cuáles son los lineamientos terapéuticos, e inclusive nosotros detectar y determinar si es viable que trabaje con nosotros o si su motivo de consulta es mejor que lo trabaje con otro enfoque. Como hablábamos, hay alrededor de 250 enfoques, ¿no? O sea, son muchísimos, pero se agrupan en grandes rubros, ¿no? Los iniciales que tenemos que proviene el psicoanálisis, donde están los lacanianos. En este modelo hay un trabajo mucho más a profundidad a largo plazo, y si yo lo que tengo es una necesidad inmediata, pues este enfoque no me sirve mucho, porque yo es un trabajo a largo plazo. Luego tenemos los enfoques cognitivo-conductuales, que son más breves en tiempo, que son focalizados en el motivo de consulta, y entonces si yo requiero este apoyo de inmediato, puedo acudir como a este tipo de enfoques. No quiero interrumpir esta parte porque faltan algunas otras corrientes, pero esta cognitivo-conductual es cuando tienes como TOC o alguna fobia o algo así como ¿algún trastorno? Sí, en general trabajan como con estas conductas externalizadas, digamos, estas ansiedades, miedos, que fácilmente podemos identificar, ¿no? O sea, son signos que nosotros sabemos, tengo miedo, tengo ansiedad, estoy como angustiado, y entonces ellos, mediante un enfoque breve y focalizado, decrementan estos signos y estos síntomas para entonces determinar cuál es la problemática de fondo y poder darle la atención. Entonces ya vemos la primera, que es a largo plazo. Que es a largo plazo, luego esta cognitivo-conductual, ¿cuáles otras? Posteriormente, conforme fue evolucionando el movimiento de la psicoterapia, están los humanistas, que hablan como mucho en la autorrealización, en el creer en la persona, en esta capacidad de poder trabajar con ellos mismos, trabajan mucho con las sensopercepciones. Entonces, digamos, si yo soy una persona que está buscando algo más holístico, algo menos invasivo, este es un enfoque que a mí me pudiera favorecer. Viene el enfoque sistémico, donde el tema no soy yo, sino es un problema familiar. El foco de atención es la familia, entonces no hay como tú eres el responsable, sino más bien esta es una problemática que vivimos en familia y cada uno en qué le dificulta o qué aporta para la problemática, y entonces se trabaja de manera general. Y actualmente hemos trabajado con modelos más híbridos. Esto nos hacía un poco como estar sesgados, decir, bueno, yo trabajo o algo muy a profundidad o algo breve. Actualmente lo que trabajamos son modelos más integrales, más que el centro es la persona, y nosotros tenemos la obligación de estudiar todos los modelos terapéuticos, es un enfoque más integrativo, es de lo que se está haciendo en la actualidad para que el paciente pudiera sentirse a gusto y no estar, bueno,
tú no eres el que yo necesito, sí necesito esto, sino más bien el terapeuta es el que tenga la habilidad clínica para poder brindar la atención integral que el paciente requiere. María, hay otro, no sé si entra en estos híbridos, que dices, donde hay, te van ayudando, pero tiene que ver mucho con el cuerpo. Y entonces que estudian tu postura, tu forma de caminar, incluso te empiezan a someter como a ejercicios o dinámicas pues de movimiento, en que... Son de los nuevos modelos, ¿no? Donde incorporan inclusive todas estas partes de respiración, donde los ejercicios de mindfulness están integrados, donde se acepta como los trabajos de yoga que ahora mucha gente hace, ¿no? Como en este reconocimiento corporal, en este asumir quién soy, en el reconocerme, pero que finalmente se comparte y se complementa con los otros modelos. Ok. Bueno, tenemos muchas preguntas todavía, qué bueno. Y hablar también de Freud, ¿no? Y yo tengo algunas dudas. Imagínate cómo me atrevería a decir de mis dudas, pero sí creo que hay algunas cosas que podrían estar, en teoría mía, anquilosadas, pero tú nos dirás. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con este asunto de hablar de el padre del psicoanálisis, Freud. Él, por supuesto que es una institución, ¿no? A nivel universal, pues, pero seguimos con este modelo, no sé, en el caso de los estudiantes y de los que practican el psicoanálisis, sigue siendo así como esta gran figura. Sigue siendo absolutamente vigente todo lo que dijo de la envidia del pene, de la sexualidad femenina, un montón de cosas. ¿Cómo hoy en día, en 2019, se toma el conocimiento de Freud para las terapias? Finalmente es una polémica que siempre hemos estado en psicología, ¿no? La realidad es que Freud sienta las bases para todo lo que hacemos en el contexto terapéutico, lo cual nadie puede negar, ¿no? Actualmente se han modernizado mucho las visiones y las posiciones, ¿no? Bueno. Evidentemente el trabajo que Freud marca, pues lo marca desde la época en el que él estuvo y nos dio mucha pauta, o sea, evidentemente él viene desde una corriente médica, neurológica, que si hoy él estuviera, pues quizá mucho del psicoanálisis no existiría, pues porque ahora tenemos las tomografías, los electroencefalogramas, ¿no? Que nos permiten saber qué áreas del cerebro son las que se ven manipuladas cuando hay un problema de depresión. Sin embargo, bueno, él con lo que tenía nos dio un panorama muy amplio de decir, algo está pasando en el cerebro, a esto le voy a poner este nombre porque no sé exactamente en qué estructura sea ni cómo esté pasando, pero sí nos da esta línea, ¿no? Para seguir. Actualmente la parte del psicoanálisis sigue teniendo su fundamento, sigue teniendo mucho auge, de hecho es lo que la gente reconoce como terapia, ¿no? En automático uno dice terapia y lo coloquial es saber, pues es Freud, es psicoanálisis, ¿no? Cuando ha habido otras corrientes y entonces, pero ellos siguen a la vanguardia, ¿no? Han modernizado muchas de las posiciones y de las posturas, porque también las sociedades cambiaron, ¿no? En esta parte de envidia del pene era un poco como la mujer en casa, guardada, ama de casa, ahora tenemos mujeres empoderadas, proactivas, proveedoras mismas de sus hogares, entonces tenemos que cambiar esta visión y ellos han trabajado mucho en decir, ya no estamos en esta envidia de roles, sino más bien en identificar que tenemos mujeres empoderadas y las funciones y los roles que ellas conllevan, todas las consecuencias emocionales que pudieran tener. Porque no ha cambiado de tener un rol masculino, sino más bien es un rol sumado. Ahora tengo toda esta parte de proveedor, pero sigo siendo mamá, pero sigo siendo mujer, pero sigo teniendo mis emociones, sigo teniendo mi ciclo menstrual donde sube y bajan mis hormonas, entonces es sumado, ¿no? No es como querer ser algo que en algún momento se pensó, hoy estamos más claros que la feminidad y la masculinidad no tienen que ver mucho como con estos roles, sino más bien con esta identificación y con este sentirme bien. Ajá. Y fíjense una cosa, hace ratito nos estaba platicando la doctora de todas estas pues ramas de la psicología que te permiten llegar a a un conocimiento de quién eres, de dónde vienes, por qué actúas de tal manera, por qué te relacionas con ciertas personas, por qué terminas esas y vuelves a engancharte con personas de las mismas características, ¿no? O por qué aparentemente todo lo que gira a tu alrededor es culpa de exactamente todo lo de alrededor y no ves qué es lo que traes tú
¿no? Que hace que te enganches con ciertas personas, con ciertos patrones, con ciertos comportamientos, ¿no? Ahora, es muy difícil primero tratar de aceptar, ¿no? Que algo no está haciendo chispa dentro de mí para pedir ayuda, ¿no? Pero hemos avanzado afortunadamente, ¿no? Ya cada vez, nosotros somos pro de verdad, siempre que en cualquier programa decimos proterapia, vayan, consulten, ahora sí que el que más confianza le tengan, y ahí vamos a entrar al tema, porque es muy importante. Y esto, tema de confianza, doctora, hay diferentes formas, estas humanistas, este sistémico, híbrido, cognitivo, psicoanálisis. Si yo me siento incómoda con alguna, por ejemplo, yo les platico, ¿no? Vamos, una vez fui con un terapeuta que funcionó a mi mejor amigo. O sea, mi mejor amigo de verdad, o sea, no cambió, o sea, su comportamiento era otro, mucho más seguro, bueno, brillaba. Pero este era mucho de ejercicio y mucho de corporal, mucho corporal, ¿no? A mí, bueno, dije, ay, pues voy a ir, ¿no? Fui y a mí no, yo no me sentí cómoda. O sea, el que me observaran, porque primero tenía que caminar para ver incluso cómo era mi postura y qué reflejaba de mí mi postura. Si me echaba para adelante, si estaba para atrás, si era segura, si sacaba incluso no las pompas o no, qué seguridad tenía. A mí eso de entrada me incomodó. Ay, lo cierto es que... Te agarré con la tos. Perdón. No te preocupes. Lo cierto es que nuestra recomendación va desde lo que yo vivo, ¿no? Ajá. Si a mí me fue muy bien, yo te voy a decir, es el mejor terapeuta que pueda haber, ¿no? Pero no necesariamente. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es llegar con esta primera vez, identificarnos con el terapeuta, escucharnos y ver qué tan cómodo me siento. Y se vale decir, este no es mi lugar. Sí, porque además hay que confiar también en la intuición, porque como sabes que estás, digo, de entrada el terapeuta sabe que estás en una situación de vulnerabilidad. Y dos, tú también sabes que si quieres realmente aprovechar una terapia que estás pagando, tienes que entrarle con absoluta honestidad. Es decir, no voy a venir a decir, bueno, la verdad es que yo soy una muy buena persona y yo siempre fui fiel y entonces mi novio hizo tal cosa cuando sabes que no fuiste fiel o que no, o soy una persona que realmente estoy teniendo un problema, que tengo mucha envidia. No te vas a venir a presentar con una cara que no. Entonces, tú debes de sentirte absolutamente en confianza y cómoda para poder hablar de estas cosas tan profundas, tan dolorosas muchas veces. Entonces yo creo que en este sentido sí hay que confiar en la intuición, en una primera parte. Después ya nos platicarás de cosas que rompen absolutamente el código de ética de los terapeutas. Pero bueno, decías tú que justo eso, de entrada lo que a ti sientes que te funciona, ¿no? Claro, o sea, es un primer encuentro, ¿no? En este primer encuentro es como cuando conoces a una amiga, cuando una pareja, ¿no? En decir, ¿cómo me siento? O sea, no me siento a gusto, esta persona, así, algo no vibra conmigo, ¿no? Instintivamente tenemos que hacer caso a eso, ¿no? O sea, sí, yo sé que es muy famoso, yo sé que tiene un consultorio muy bonito, yo sé que me lo ha recomendado mucha gente, pero no me hallo yo ahí. Muy bien, sí. Eso es uno de nuestros primeros lineamientos. Lo cierto es que gran parte de nuestra recomendación viene justo de boca en boca, ¿no? Por toda esta parte oculta, ¿no? Que tenemos en relación a ir a terapia. Entonces ya cuando nos acercamos, pues yo te voy a recomendar el que a mí me funciona, ¿no? También la psicología no se ha preocupado un poco por educar a la población en general de qué hacemos, a qué tipo de terapia debo de acudir, cuál es la indicada para mí. Entonces, bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer, es escucharnos, ¿no? Y si no me siento a gusto, se vale decir no. No quiero estar aquí, no me siento a gusto y me puedo parar e irme en cualquier momento, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué pasa cuando el doctor no se siente a gusto con este paciente? Lo mismo, o sea, yo también tengo que ser responsable y éticamente hablando, si es una problemática que yo no manejo, tengo que decirlo abiertamente, ¿sabes? Esto te puedo canalizar con estos especialistas que te van a dar la atención que tú necesitas y que yo en este momento
no te lo puedo brindar. Dentro de, además del enfoque, tenemos áreas o edades específicas con las que trabajamos. Hay quienes trabajan con niños, quienes trabajan con adolescentes, quienes trabajan con adultos, quienes atienden la parte geriátrica. O sea, es y de muy hecho amplio. quienes atienden también incluso, por ejemplo, temas de alimentación, Sí, bulimia, claro, anorexia, claro. una parte, adicciones otro, trastornos de neurodesarrollo, como Claro. TDA, autismo, otros, ¿no? O sea, es que es tan amplio, ¿no? La gama de la salud mental es muy amplia. Entonces, algunos nos especializamos en algunas cosas muy puntuales y es quienes podemos brindar la asistencia y el apoyo indicado, ¿no? Y habrá otros, y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de canalizar a los pacientes y decir, este es el mejor escenario donde tú te puedes atender porque te va a brindar la ayuda que tú necesitas. Quizá esta primera sesión sería mucho de asesoría, ¿no? En relación a este es tu motivo de consulta, así se llama, ¿no? Un diagnóstico como tal, ¿no? Una primera impresión diagnóstica, sí, pero si en esta impresión diagnóstica se llama así, esto que tienes, y la persona ideal que te puede apoyar es esta. Inclusive en un padecimiento, digamos que ya sea tan incapacitante que se requiere el apoyo de un psiquiatra, que es muy diferente, y decir, en este momento, por las condiciones que tú presentas, lo más indicado es que te atienda un psiquiatra, que te ayude a manejar estos signos y estos síntomas que están siendo, que no te permiten dormir, que no te dejan ir a trabajar, que ya presentas niveles elevados de enojos, de ansiedades, de miedos. Todo esto que te incapacita, entonces es necesario con una valoración complementaria psiquiátrica. Y entonces esa es la parte que nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud, asesorar a los pacientes en esta primera entrevista para que ellos puedan sentirse cómodos y seguros de a dónde estoy asistiendo y qué es lo que me voy a llevar de este espacio, ¿no? O sea, y fíjense que ser muy abiertos a esta recomendación que hace la doctora, porque efectivamente los profesionales, los éticamente profesionales, de veras, ellos sí trabajan en combinación con los psiquiatras o con los neuropsiquiatras. Y si te dicen, a ver, esto está rebasando mi área de esfera, o sea, yo puedo trabajar contigo, con tus emociones, pero si tú traes una gran depresión, una gran ansiedad, unos grandes pánicos o miedos, necesitas ir con un psiquiatra, con un neurólogo que te vea, que igual te recete un medicamento que va a ser necesario, no le tengamos miedo, para que junto con el medicamento, la terapia en consultorio ayude. Entonces, vamos a regresar con este tema, no se vaya, estamos aquí en Punto y Coma. Y estamos también ya viendo estos síntomas de alerta de los dos lados, es decir, tanto del paciente que no se siente cómodo o que no es la terapia adecuada, y también del terapeuta que no se siente cómodo con su paciente por dos cosas. Uno, porque la problemática, por decirlo de alguna manera, no es la de su rama, y dos, porque a lo mejor hay gente que no entiende, que es agresiva, que solo va a ver también molestar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rasgos o características éticos debemos esperar nosotros de nuestro doctor, de nuestro terapeuta, de nuestro psicólogo? Siempre una distancia sana, ¿no? O sea, siempre cuando vemos que en el espacio corporal ya hay más cercanía, más... Es un espacio íntimo del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que entender que quien llega viene vulnerable, viene absolutamente con las emociones a flor de piel, quizá por primera vez asumió que se sentía mal, y es nuestra responsabilidad darle contención, pero esta contención no necesariamente tiene que ser física, ¿no? Sí, no es un apapacho, es una terapia, es un médico, ¿no? Sí, un apapacho te lo da un amigo, ¿no? Exactamente. Te abraza. Sí. Nosotros tenemos que dar una contención distinta. Entonces, digamos, uno de los primeros signos es ver que yo ya tengo mucha cercanía, que corporalmente, que en ocasiones llamo de más o los busco de más o le doy citas más frecuentes de lo esperado, ¿no? O sea, yo a ti te necesito ver 2 o 3 veces a la semana, pueden ser como signos de alerta para nosotros, ¿no? O sea, que no tienen que comportarse así un terapeuta tiene que basarse en los signos y en los síntomas para determinar la cantidad de sesiones que se requiere y que sean adecuadas para las necesidades del paciente. Y entonces estos son estos signos y estos síntomas. Si yo al terapeuta le pregunto bajo qué enfoque me estás atendiendo y no me lo sabe decir, para mí es otra señal de alerta en el decir, bueno, ¿y cómo te formaste? ¿Dónde te formaste? Es un derecho del paciente preguntar eso, no nos tenemos por qué sentir incómodos. ¿De dónde te formaste? ¿Dónde saliste? ¿Me puedes enseñar tu cédula profesional? Claro, no tendríamos, si estamos trabajando de manera ética,
por qué sentirnos humillados y ofendidos porque se nos hagan este tipo de preguntas. Sí, claro. Es un deber de nosotros decirlo y es una obligación del paciente preguntarlo. Otra, que te invite a salir en plan de cuates o en plan de vamos a salir, ese es como universalmente es un no absoluto, ¿no? No, tenemos dos absolutas cosas prohibidas. Una, salir con los pacientes, sí, y otra es atender familiares o personas muy claro, cercanas, porque esto no es sano emocionalmente para nosotros. Otra cosa también que es un poco más ambigua, pero el terapeuta no te va a hacer juicios de valor y no te va a resolver. Es decir, no te va a decir, juicios de valor me refiero a, no, pues ahora sí, la regaste durísimo porque le pintaste el cuerno a tu marido, eso no se vale, aquí no vienes a hablar de infidelidades, eso no lo puede hacer, ¿no? Y otra, ¿qué dije? Juicios de valor y ¿cuál era la otra? Y resolver. No te resuelve, no te dice, no, lo que tienes que hacer es ir con tu jefe y decirle tal, y después vas con tu marido y le dices una mentira y así te salvas del problema. ¿Me explico? O sea, tampoco, por ejemplo, ellos te van llevando a la plática, generalmente te van haciendo preguntas que tú tienes que responder. Exacto. Y de hecho no es como un examen que los respondas ahorita. Simplemente yo te decía, te cae el 20 en la semana, sí, ¿no? Y entonces las respuestas te van cayendo en la semana. No, ellos no pueden decirte, ¿no? Ni esperes tú que te digan, ay, no, tú lo que tienes es una celotipia increíble. O sea, no, ¿verdad? Jamás. No, esa no es nuestra responsabilidad. Aunque tú sepas exactamente, sí, dices, ay, esta paciente es la número 500.321, con lo mismo, pero no lo dices, ¿verdad? No, nunca. La función del terapeuta es acompañarlo. Acompañarlo en busca de su bienestar, que no necesariamente tiene que ver conmigo. O sea, si su bienestar es estar en un tema de infidelidad, eso no tiene que ver conmigo, ni con mis creencias, ni con lo que yo pienso. Tiene que ver con su bienestar siempre y cuando asuma, ¿no?, las consecuencias asociadas, claro. Que asuma la toma de decisiones que ellos tomaron. Y esa es parte de mi trabajo. O sea, decir, date cuenta que tú estás decidiendo esto, ¿qué estás dispuesto a asumir? ¿Qué estás dispuesto a enfrentar? Y qué fuerte, si imagínate que, porque son seres humanos a final de cuentas, imagínate que yo soy la terapeuta y yo estoy pasando un duelo terrible porque mi marido, mi novio me fue infiel o desleal, me hizo algo espantoso. Entonces yo estoy como ser humano dolida y me llega un señor que es infiel y que anda con no sé qué. O una chica que pone el cuerno, ¿no? Y que tú la odias, ¿no? Entonces, no puedes, bueno, no debes, pues, como poner tus propios dolores, tu experiencia con esta paciente. Tienes que respetar, ser muy objetivo. Y ahí le agregaré una pregunta. ¿Cómo atienden ustedes su salud mental? Sí. Hay dos temas importantes. Cuando un paciente viene justamente y trae este tema que yo pudiera generarle, ¿no? Por decir, te pareces a la exnovia de mi pareja, o cualquier rasgo que yo pudiera tener que le genere algo, le llamamos transferencia, que es lo que nosotros le generamos al paciente. Pero lo que el paciente nos pudiera generar, justo de ella acaba de engañar y yo vengo de una infidelidad, se llama contratransferencia. En ese momento, nosotros tenemos que tener muy claros estas señales de alerta contratransferenciales. Y necesito, por un lado, una supervisión clínica, o sea, yo no me manejo sola, hay una supervisión de un ojo tercero que me va a dar esta pauta de decirme, oye, esto creo que parece más tuyo, ve cómo te emocionas demasiado con este paciente cuando me lo presentas, te oyes como muy enojada, oye, date cuenta que al paciente constantemente lo confrontas, qué está pasando contigo, y una vez que en tu supervisión detectes estos puntos, nosotros también recibimos apoyo terapéutico. Sí, claro, claro. O sea, nosotros también necesitamos este apoyo, porque si bien es cierto, somos como un poco este reciclaje de emociones, también necesitamos apoyarnos, también necesitamos un ojo, les digo, esta supervisión clínica, y se vale también preguntarle a nuestro terapeuta si él recibe supervisión. No necesariamente tenemos que saber con quién, pero eso nos da validez para decir, estamos trabajando lo mío y no estamos trabajando lo que yo le pueda generar al terapeuta o lo que el terapeuta tenga con él. Oiga, doctora, y por ejemplo, ¿esas supervisiones quién las hace? ¿Instituciones, salud, la UNAM?
En términos generales, cuando están en formación clínica para ser terapeutas, a los estudiantes se les da este acompañamiento de supervisión. Posteriormente, nosotros de manera individual buscamos este otro terapeuta que tenga un poco más de expertise, más tiempo, que se conecte con nuestro enfoque para poder trabajar de manera paralela en bienestar de un paciente. Perdón, y no hemos mencionado la confidencialidad, que es un punto absolutamente indispensable, básico, y ahí mismo, ¿qué papel juega la confidencialidad? Tú puedes decir, María va con su propio terapeuta y él puede decir, me está chocando el asunto de atender a esta chava que es infiel o a este tipo que es infiel, porque yo tengo un tema con este asunto. Tú le puedes decir eso, no le puedes decir, Mariana H. está siendo infiel, y ¿me explico cómo funciona eso? Es decir, que tú puedas hablar del caso de un paciente sin violar su confidencialidad. Es decir, que ya necesitas como la supervisión o necesitas tocar base con alguien, oye, estoy atorada. Lo puedes platicar sin darle los datos. Claro, o sea, Exacto, ¿no? Nosotros por lo regular hablamos de un paciente y a lo mucho damos el nombre de pila. A lo mejor para identificar, porque a mí también me toca supervisar casos clínicos, entonces cuando superviso solo me dan el nombre del paciente que atiende y ya, ¿no? Entonces si es una María, pues hay N Marías en este país, entonces yo no necesariamente necesito tener esta información precisa de datos confidenciales como su teléfono o más o menos por dónde vive, no es una información que yo necesite, ¿no? Más bien lo que yo requiero es cómo se va llevando a cabo las sesiones, cómo se siente el terapeuta en relación a estas sesiones, para entonces yo poder determinar en qué momentos estamos avanzando con el paciente o en qué momentos el propio terapeuta requiere mayor información para el bienestar del paciente, esa es mi obligación como la parte de supervisión, o en dado caso decirle esto ya es tuyo, esto tú tienes que trabajarlo en tu propio proceso de terapia. Claro. Doctora, hay otra cosa, por ejemplo, hay también, como ahora nuevas... como ahora todo es tecnológico y vivimos, ya hay terapeutas que dan terapia vía Skype o vía WhatsApp o vía FaceTime. FaceTime. ¿Está bien? ¿No está mal? Yo creo que está bien en la medida en que tú ya tienes un reconocimiento de persona a persona. Okay. Me parece que es sano, estoy en pro de la modernidad y de las tecnologías, pero también es algo íntimo, ¿no? Es algo es tocar con lo más íntimo que nosotros tenemos, que son nuestras emociones, compartirlas con alguien, pues no necesariamente va a ser el primero que yo encuentre en el Facebook y que me recomiendan. Creo que sí tenemos que ser cuidadosos al respecto. Yo he trabajado con pacientes que inicialmente empezamos aquí y por algunos motivos salieron del país y quieren seguir manteniendo esta relación terapéutica, pero es distinto. Ya nos conocemos, ya sentamos unas bases, ya tenemos una línea de trabajo y entonces le damos continuidad pues a distancia. Y otra cosa, que lo digo desde mi experiencia, con muchos terapeutas, con el terapeuta con el que estuve 10 años, yo nunca me sentí relajada. Van a decir, ¿por qué no te fuiste? ¿No? Pero porque tienes la idea de que es un señor reconocido y sí me ayudó en algunas cosas, pero no me sentía cómoda porque María nos acabamos de conocer, pero la gente que me conoce sabe que soy mal hablada, ¿no? Y yo me sentía mal de decir groserías, entonces estaba siempre contenida. O de decirle, me puse una borrachera, dice una cantidad de pendejadas. Me daba mucha pena decir algo así. Y ahora voy con otro que sí es así de... Mariana, ¿cómo te sentiste? Porque a mí cuando me pasó me sentí como un verdadero imbécil, estúpido, y yo también me sentí como una imbécil. ¿Me explico? El tono puedo ser completamente abierta. Entonces, creo que también tenemos que ser absolutamente honestos con cómo realmente somos y pensamos, en lugar de estar contenidos con el doctor y hablar desde lo correcto en lugar de lo absolutamente honesto, ¿no? O mentirles. Hay gente que dice, yo le engaño al terapeuta. No voy porque yo engaño. No tiene caso, ¿no? Engañando a ti. Exacto. ¿no? Mentir no tiene caso, pero también es parte de mis funciones como terapeuta. Si yo detecto que tú estás como muy restringida en hacerte la acotación de, oye, yo veo que a lo mejor cuál es el tema, ¿no? Y darte la pauta para decirme, pues la verdad es que yo hablo con groserías y entonces me da pena contigo o me siento incómoda, no sé qué vayas a pensar de mí, y es parte de nuestra función muchas veces reflejar a través de tus propias palabras. Si tú dices,
una grosería y yo tomo tu grosería como para poder establecer lo que estamos hablando, es más sencillo porque te relajas y no pasa nada. Claro, ¿no? sí, sí. O sea, sí. también sabe decir groserías, claro que las decimos, también las conocemos y tenemos que conocerlas. Entonces, pero no necesariamente, ¿no? Tenemos que caer en un tema de amigos, pero sí el poder hacer sentir cómodo al paciente para que pueda, como tú bien lo dijiste, si yo veo que él se relaje, me dice, me sentí como un idiota, pues yo puedo entonces decir, espera, yo me sentí igual o peor, Sí, ¿no? Entonces, y se vale. Y un poco, no, o sea, yo te voy a justificar. No, que dijeras, ¿por qué estuviste 10 años ahí? No, porque justo es a lo que hablábamos al principio. Estás en una situación vulnerable donde además seguramente todo tu entorno, o sea, hay que tener que, acuérdense que en épocas pasadas, ir al psicólogo era algo malo o porque tenías conductas equivocadas, erróneas, mal vistas o como quieras socialmente, entonces tenías que llegar. Entonces seguramente tú llegaste como que, es que tienes que ir, ¿no? Y tienes que tener o lo que sea. Y entonces tú decías, pues es que aquí tengo que estar porque voy a estar mejor, me van a curar, ¿no? Entonces te aguantas. ¿Por qué? Porque además eras más pequeña. Sí. Eres una bebé. ¿No? Entonces, y él tiene un poco como claro, ¿no? no la autoridad, pero la batuta, o sea, él es el doctor. Exacto. Entonces, este tipo de programas hoy están muy interesantes porque es, ojo, no vamos a terapia porque estemos locos, porque hagamos las cosas mal, porque tengamos zafada un tornillo, porque nos le hacemos dar mal a alguien, porque socialmente, o porque socialmente estamos señalados. No, hay muchos y miles de factores. Y al contrario, ir es abonar en nuestra salud mental. Hoy ya han cambiado las perspectivas. Hoy, por ejemplo, había unas mamás que, por ejemplo, van mucho cuando los niños tienen problemas de conducta y eso, empiezan a ir. Y una mamá me decía que cuando fue con uno de los, como tú dices, muy famosos, que salen en la radio, bla, 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 llegó y la regañó porque no había leído su libro. Yo dije, a mí alguien que me regañe, bye, no. Adiós, no vengo a pagar porque me regañe. Vengo porque me regañó mi mamá, entonces me vengo a curar de eso. Además, este doctor con el que fui 10 años, cuando como a la mitad, como a los 5 o 6 años, le dije, oiga, doctor, yo ya no quiero venir. O sea, no, la verdad es que ya... Me dijo, al paciente se le da de alta, no decide el paciente. Si te quieres ir, entonces como que dije, ay, chale, bueno, pues no me da de alta, pues sigo mal, ¿no? Y cuando ya finalmente sí me fui, me dijo, literal, me dijo, le dije, ya creo que ya no quiero venir, porque además ya no quiero analizar, no quiero volver a decir lo mismo y necesito como un break. ¿Y sabes qué me dijo? Me vas a hacer lo mismo que le hiciste a tu exnovio. Y yo, ¿qué? ¿Abandonarme? O sea, estaba usando... Sí. Ay, no puedo hablar, güey. No, pues yo le hubiera dicho, o sea, fíjate, si en 10 años te estoy haciendo lo mismo, no avanzamos. Bye. ¿No? Doctora, sí. Vamos a hacer una pausa ahorita que recupere el habla. Regresamos. Seguimos hablando de cómo saber que estás con un buen médico a la hora de buscar un terapeuta, ¿no? ¿Qué tipo de terapia? Si necesitas psicoanálisis, si necesitas un psiquiatra. Y hablábamos también, que me gusta mucho que nos platiques de la otra parte, ¿no? De cómo lo vive el médico en cuestión. Les voy a contar una historia que a mí me parece muy bonita. Yo no sé si aquí se rompió un protocolo o la ética, pero me contaron de un doctor. Llega la chava, le dice, bueno, pues vengo por esto y esto me dedico, tengo tal edad. Y entonces el doctor le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo romper este protocolo, pero no te puedo atender a ti. Tengo un extraordinario psicólogo, terapeuta que te puede atender, pero yo más bien te quiero invitar a salir a cenar porque estoy absolutamente infatuado contigo, me encantaste, entonces no te puedo atender por mi ética. Y entonces la chava dijo, pues bueno, vamos a cenar y se casaron, ¿no? Ay, qué padre, pero estuvo muy bien, ¿no? O sea, éticamente dijo, no puedo atenderte. Sí. A mí me pareció muy, muy lindo. No sé si se rompió aquí algo, tú dime. No, porque en realidad no había tenido un primer contacto terapéutico como tal, ¿no? Más bien fue esta parte de, te voy a canalizar con alguien, atiende tu salud mental, ¿no? Y en este sentido, pues,
finalmente somos humanos, ¿no? Exacto, A veces pues es que... estamos como muy en el tema de soy el terapeuta, entonces yo no sufro, creen que uno no llora, creen que uno no tiene un mal día, que uno no se enoja, y dentro de esto, bueno, pues la atracción por de algún paciente, pero evidentemente en este momento nunca se convierte en su paciente, ¿no? Claro. Okay. Ese es el punto. Cuando aún no es tu paciente, pues puedes convertirlo en tu amigo, puedes, ¿no? Pero ya cuando rebasamos esta línea, donde empezamos a tocar temas de confidencialidad, porque pudiera haber un abuso. Sí, o sea, yo sé, como en el caso de lo que a ti te pasó, o sea, yo sé tu historia, yo sé dónde te puede doler, o qué fibras tocar, y que evidentemente no se trata de eso, ¿no? La terapia justamente no se trata de hacerte sentir culpable por lo que eres, ¿no? Otra de las cosas importantes es que no es cura, ¿no? Es bienestar. O sea, yo no me voy a curar de enojarme, voy a regular mi enojo, voy a aprender a manejarlo, voy a aprender a verbalizar qué es lo que siento y cómo lo siento, pero eso no es una cura. Curarte un enojo no es posible. O voy a aprender a ver qué factores o qué situaciones me detonan ciertas reacciones, ¿no? Claro, o sea, identifico en mi vida cotidiana qué es lo que me genera. O sea, en este sentido de tuve una novia y entonces me engañó y otra y me engaña, pues no son ellas. Es yo que no estoy haciendo, yo que no estoy generando, yo que no me estoy dando o proveyendo a mí mismo como para que entonces yo genere esto en las otras personas. Claro. Eso, doctora, por ejemplo, ¿quiénes tendrían que acudir a un especialista? ¿Qué síntomas de alerta? ¿Por qué motivos? Porque son varios, ¿no? Entonces puede ser desde lo que tú crees que es muy simple hasta algo ya más complicado, pero algunos tips, es decir... Yo creo que cuando cada persona nos reconocemos y cuando sabemos que nos salimos de este bienestar que comúnmente manejo, que ya o no puedo dormir, o estoy demasiado ansioso, o me observo que me enojo demasiado, o observo que los demás ya empiezan a decir, oye, es que ya llevas varios días mal. O tengo chamba, tengo salud, tengo amigos, y estoy tristísimo, ¿no? Sí, o sea, todos estos son signos en el reconocimiento propio que nos están diciendo es momento de buscar ayuda. Sí. Y el hecho de yo sentarme a terapia no quiere decir que se va a resolver de la noche a la mañana. No. Se trata de empezar a trabajar qué me llevó a estar en ese estado de no salud, porque entonces empiezo a sabotearme. Cuando yo empiezo a eso, entonces a lo mejor ya no voy a trabajar, a lo mejor me alejo de amigos, o empiezo a no ir a la escuela, o a comer de más, o sea, ¿de qué manera? Porque finalmente el cuerpo habla, ¿no? Entonces el cuerpo te va diciendo, oye, necesitas ayuda, entonces no, para que me entiendas no vamos a dormir, ¿no? Para que me entiendas entonces te voy a poner irritable, pero te estoy pidiendo que por favor hablemos de esto que nos hace sentir incómodos. Y otra cosa también es, tú nos dirás que tiene que ser una decisión consciente, es decir, tus papás te pueden decir, yo creo que te hace falta una terapia, pero si tú no estás convencido, o sea, a lo mejor dices, bueno, yo creo que sí, pero si es de a fuerza, el niño va a terapia porque se está portando muy mal, o tu pareja te dice, tienes que ir a terapia a fuerza porque si no me voy, y tú vas no por voluntad ni decisión propia, el trabajo no se hace tampoco tan eficiente, ¿no? No fluye. O sea, si yo no estoy convencido de que requiero un apoyo terapéutico, por mucho. O sea, ¿por qué está aquí, señor Eduardo? Pues porque mi esposa me dijo que tengo que venir a terapia si no se divorcia. Eso no sirve, ¿no? No, o sea, gran parte de nuestro trabajo es un poco decir, bueno, dame la oportunidad de demostrarte que esforzándose, cambiando ciertas estrategias, quizá mejore la relación. Pero evidentemente hay un tema de obligar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, yo trabajo mucho con niños y con adolescentes, pues son llevados por los papás. Bueno, ahí es distinto, claro. Pero evidentemente el propio niño tiene que hacer reconocimiento de su motivo de consulta. O sea, estoy aquí porque me porto mal, estoy aquí porque voy mal en la escuela, estoy aquí porque no tengo amigos. O sea, generar desde esta salud mental que el niño vaya reconociendo su necesidad de bienestar. Y el adolescente va mucho más forzado. Sí, casi. El adolescente siempre en primeras sesiones es, y pues vine y no. Me cagan mis papás. Y entonces, ¿no? Ni eso, o sea, ¿quieres platicar? No. ¿Y qué decir? Porque me traen, ¿no? Entonces, evidentemente hay una resistencia al tratamiento que nosotros tenemos que trabajar, esa es parte de
de las herramientas y de las estrategias que nosotros tenemos que tener como terapeutas para hacerle ver que en la medida en que mejore en estas situaciones, él va a poder estar bien. Y evidentemente no es un tema de pelear con los papás, es un tema enfocado en él. Es ahí donde tenemos que hacerlo. Oye, yo creo que te vamos a invitar solo para un tema de terapia con jóvenes, ¿no? Ay, me encanta Yo creo el que tema. sería bien interesante. Oiga, vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya casi vamos a regresar a la recta final, pero hoy todavía tenemos muchas preguntas con la psicóloga María Becerril. No se vaya, regresamos. Oigan, estamos con este tema súper interesante y estábamos hablando de los motivos por los que podrías acercarte con un terapeuta, con el psicólogo, con un psicoanalista. Y son varios, o sea, hemos tratado de diversos programas hablar de muchos de los temas, pero por ejemplo, tienes, como dijo la doctora, te enojas, tienes pleitos no solo en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, todo el mundo estás peleando, te agarras a golpes en el tránsito, o sea, hay algo está pasando, no estás durmiendo bien, tu salud estás compensando con comida o con alcohol o con cigarro, con otras sustancias, lo que está pasando. Bueno, son algunos factores, otros muy básicos, desde tengo problemas con mi adolescente hijo, no me estoy relacionando bien, peleo todo el tiempo, o creo que no solo es llevar al hijo, también como papás tenemos que tener la madurez y el ejemplo, decir, algo no estoy yo conectando con mis hijos. Otro caso, por ejemplo, desde el simple rompimiento, vas a divorciarte o rompiste con tu novio, nada más, simple y sencillamente, y algo te detona. A veces llegas por un motivo. Híjole, sale la coladera, se destapa. Por lo que tú habías sido, eso ya creo que pasó y sale un montón de cosas que yo creo que a la que me tocó a mí fue la del sistema, porque salieron muchísimo más cosas, ¿no? Que vas a ir trabajando y que te vas dando cuenta incluso por qué en algunas cosas no haces arraigo, por qué tienes ciertos comportamientos, por qué huyes de muchas relaciones y no tienen que ver con el que rompiste, sino con otras cosas. Claro. Y de verdad es bien interesante, ¿verdad, doctora? Como... Sí, evidentemente el motivo de consulta solo es el detonante de muchas cosas que están atrás, ¿no? Y lo importante para nosotros es justamente ayudarle al paciente a descubrir de manera conjunta qué es esto que está atrás, para que entonces se termine esta cadena, ¿no?, de rompimientos con novias, de no me siento feliz, de me siento aislado. Cuando no es el tema lo que lleva el motivo de consulta para nosotros, en realidad es el signo con el que llega, sino más bien el motivo de consulta lo vamos descubriendo a lo largo de la terapia. Oigan, otra cosa que ahorita se me ocurrió también, si eres violento o violenta, si golpeas a tu pareja, a tus hijos o al revés, mujer o hombre, y después te sientes culpable, primero tienes una gran ira y luego culpable, pues ahí hay una salud mental deteriorada. Puedes acudir y decir, a ver, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Claro. Quiero dejar de ser violento, golpeador y todo esto. Entonces, creo que ese es el tema, ¿verdad? Sí, no, ser muy, muy honestos y saber que sí, pues, se va a destapar la cloaca, pero eso no quiere decir que vayas a estar en esa situación. No. Por eso mismo es importante el tema de hoy, que es decir, busca a alguien que realmente sea profesional, que no vaya a abusar de tu confianza, de tu apertura, ¿sí?, y todas esas cosas. Entonces, bueno, seguiremos platicando, María, de esto, ¿no? Te la vamos a invitar, doctora, si nos permite, para hablar del tema de terapia y jóvenes. Claro que sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias. ¿Y tú, a ver, comercial? Yo nada más quiero invitarlos a el programa Caldo de Cultivo de las 12:30, porque vamos a repetir un programa que hicimos con Armando Vega Gil, que falleció la madrugada del lunes, y es un programa que se grabó hace un año, es decir, es exactamente un año, pero bueno, para compartir un poco de la vida de Armando Vega Gil. ¿Y qué tiene que ver con todo